Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta 18ª plática de Hablando de Huesos, conversiones en tiempos de pandemia. Y en esta ocasión tenemos de invitado al arqueólogo Raúl Barrera, que nos va a presentar una extraordinaria plática sobre el Zompantli de Tenochtitlán. De hecho, la plática se titula Algunos aspectos arqueológicos y simbólicos del Güey Zompantli de Tenochtitlán. Tenemos también con nosotros como ya es costumbre, a Alondra Trejo Ordós. Y bueno, eh, bienvenido, Raúl. Alondra nos va a Gracias. dar una breve semblanza del trabajo de Raúl. Y bueno, ya iniciaremos inmediatamente después. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes a todos. Raúl Barrera Rodríguez es arqueólogo responsable del programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor INAH. Ha realizado 51 intervenciones arqueológicas en distintas regiones de la República Mexicana. Algunos de sus trabajos más sobresalientes son los realizados en el estado de Nayarit, en donde ha efectuado investigaciones en la zona arqueológica de Ixtlán del Río, en la presa hidráulica Aguamilpa y en el proyecto de salvamento arqueológico presa hidroeléctrica El Cajón. Asimismo, ha efectuado trabajos arqueológicos en Tula Hidalgo, así como en la ciudad de Tlapa de Comonfort, Xochipala, y en la zona arqueológica de Ixcateopan, Guerrero. En el estado de Oaxaca ha efectuado trabajos en la región de La Cañada, en la Mixteca Alta, la Costa y en los valles centrales. Además, colaboró en las excavaciones realizadas en la Pirámide del Sol como parte del proyecto especial Teotihuacán. Cuenta con 112 publicaciones de carácter científico entre libros, capítulos, artículos, reseñas y noticias, y ha sido curador de 33 exposiciones nacionales y en el extranjero. En el 2004 se hizo acreedor a la Medalla Nayarit, máxima distinción que otorga el gobierno de ese estado. Actualmente coordina los trabajos de investigación en los predios ubicados en la calle de Guatemala, números 16, 24, y en el Nacional Monte de Piedad, lugares donde recientemente fueron descubiertos el templo de Quetzalcóatl, el Güey Zompantli de Tenochtitlan y restos del Palacio de Axayácatl, respectivamente. Raúl, muchas gracias y bienvenido. Gracias, pues Bienvenido. buenas tardes. Agradecer a ustedes, a Jorge, a ti, Vicky, y por esta oportunidad de platicar sobre los trabajos que venimos realizando en el predio ubicado en la calle de Guatemala, el número 24. Aquí quisiera, antes que nada, comentar que esta plática es conjuntamente con la arqueóloga Lorena Vázquez Ballín. A nombre de ella les pido una disculpa, ella tiene algunos problemas de salud en este momento. Esperemos que pronto se restablezca y voy a platicar sobre lo que venimos realizando junto con la arqueóloga Lorena en este predio, que son resultado de los trabajos del programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y antes que nada quisiera decir que la intervención en este inmueble histórico se debe a que los propietarios hicieron su solicitud ante el instituto para que se hicieran pues los estudios correspondientes, porque ellos pretendían rehabilitar el edificio, trabajos que continúan hasta el día de hoy. Entonces, los trabajos se iniciaron en el año 2015 con una primera etapa del proyecto que hicimos sondeos arqueológicos a todo lo largo del predio. Desde luego que nosotros ya teníamos idea de lo que podríamos encontrar, ¿no? Porque como ya hemos hecho excavaciones en diferentes partes del centro histórico y del área que comprendió el recinto sagrado de Tenochtitlan, que es nuestro espacio, podríamos decir, de estudio del programa de arqueología urbana. Entonces, pues ya teníamos información tanto del juego de pelota, del templo de Hécat, de diversos edificios que conforman el recinto sagrado. Sabíamos de la existencia del Güey Zompantli, de que de acuerdo a fuentes históricas,
se ubica o se sabía que se encuentra frente a Templo Mayor, entonces ya teníamos cierta pues idea de que podríamos encontrarnos con el Güey Zompantli. Desde luego que más bien nuestra sorpresa es que no lo encontrábamos, ¿no? Ya estábamos por terminar las excavaciones, detectamos pues diferentes niveles de pisos, de lajas, de espacios abiertos prehispánicos y de otros elementos posteriores, ¿no? Porque también pues, la ocupación continúa en la época virreinal, pues en los siglos que siguen, ¿no? Siglo XIX, siglo XX, pues es toda una secuencia de vestigios y de ocupaciones que se encuentran en el centro histórico. Entonces, ya casi para terminar la temporada, en el año 2015, es cuando, pues, al hacer sondeos más, podríamos decir, más hacia el sur del predio, ya para colindar con la calle de Guatemala, pues se empiezan a detectar pues cientos y cientos de fragmentos de cráneos, pues todos dispersos, asociados a rellenos, producto de destrucción, ¿no? Y esta destrucción pues ocurrió después de la caída de Tenochtitlan, cuando Hernán Cortés decide que pues da la orden de destruir la ciudad prehispánica para pues iniciar el trazado de la nueva ciudad, la que van a ocupar ellos, con todos sus allegados, los soldados que lo acompañaban y capitanes, y se lleva a cabo la repartición de solares. Y los indígenas o mexicas o la población propiamente indígena, pues pasa a ocupar el área externa a lo que fue la nueva ciudad. Entonces, vamos a continuar con voy a hablarles de este trabajo que quisiera, antes que nada, comentarles que esto es producto pues de todo un equipo de gente, de arqueólogos, de antropólogos físicos, de restauradoras, que en diferentes momentos han colaborado en estos trabajos que se están llevando a cabo en este lugar, en este predio, donde se detectaron restos del Güey Zompantli. El Güey Zompantli, que quiere decir el Gran Zompantli, o el edificio o muro de cráneos, ¿no? Donde eran exhibidos pues los cráneos de los sacrificados en el Templo Mayor. Bien, continuamos con esta primera imagen. Quise pues incluir estas imágenes para contextualizar el espacio, el área del que vamos a hablar, ¿no? Entonces, pues tenemos este primer plano que es atribuido a Hernán Cortés y que sabemos que fue realizado hacia 1524 y donde pues se muestra la ciudad de Tenochtitlan. Desde luego que es un plano sumamente esquemático, pero sumamente importante y que nos da pues ciertos pues datos, ¿no? de la ubicación de la ciudad, de su espacio sagrado, de sus algunos templos, los más sobresalientes, las calzadas, ¿no? Que partían desde el centro ceremonial hacia los cuatro rumbos, ¿no? De estas grandes calzadas. Y pues la ciudad lacustre, que está, pues que está conformada por los campan, los barrios, los canales y las habitaciones, ¿no? Que están ubicadas sobre las chinampas. Bueno, entonces tenemos el espacio sagrado, está de forma cuadrangular, que es esto, desde luego que está un tanto distorsionado, pero nos permite conformarnos pues una idea de lo que es el centro ceremonial con su templo mayor, que está aquí aparece. Al frente tenemos el Güey Zompantli, ¿no? Donde se nota pues una serie de postes, donde una empalizada, donde eran colocados los cráneos de los individuos que eran sacrificados en el templo mayor y en particular en el adoratorio del dios de la guerra, de Huitzilopochtli, ¿no? Está cambiado, ¿no? La imagen debería ser inversa, o sea, al revés, o sea que
el Templo Mayor en la realidad existe en este extremo, hacia el lado oeste, el Tzompantli hacia el lado oeste, ¿no? Bien, entonces vemos que la ciudad, pues como ya les había comentado, pues es una ciudad lacustre, es una urbe, una de las ciudades más grandes en su momento del mundo, pues bien organizada, bien trazada y pues con el centro ceremonial donde residen los dioses, donde se encuentran los templos, el espacio sagrado y los barrios que conformaban la ciudad, pues también tenían sus propios centros ceremoniales, ¿no? Este plano que aparece en los primeros memoriales de Sahagún, y que desde luego que no sabemos exactamente si se está refiriendo al recinto sagrado de la ciudad de Tenochtitlan, es muy probable, aunque también se comenta que puede ser otro centro ceremonial, ¿no? Porque Sahagún estuvo en Tepeapulco y quizás también podría referirse a algún centro ceremonial de aquella zona. Desde luego que, bueno, pero aquí vemos la conformación de estos edificios. Aparece el Templo Mayor con sus dos adoratorios que se encuentran en la parte superior, que como ya sabemos, uno dedicado, el del lado norte, dedicado al dios de la lluvia, que es Tlaloc, el del lado sur, al dios de la guerra, que es Huitzilopochtli, y al frente, pues se encuentran, aunque muy esquematizado, pero algunos edificios, como es este sacerdote que está sobre el Cuauhxicalco, que también ya hemos trabajado y que se encuentra al pie del Templo Mayor, que está relacionado con, en un eje con el adoratorio del dios de la guerra. Y posteriormente se encuentra el Huayzonpantli, aunque sumamente muy simplificado, pero se trata de una plataforma de dos cuerpos con estas postes o vigas de madera y que tiene unos travesaños y que están soportando los cráneos que eran exhibidos y que pues contienen pues todo un simbolismo, ¿no? Y que fueron ofrendados al dios de la guerra. Después tenemos el juego de pelota en forma de I latina, que está en una orientación este-oeste. Entonces, pues estas representaciones consideramos que son sumamente relevantes y que a nivel arqueológico los hemos venido detectando actualmente. Este es un plano que estamos trabajando, desde luego que esto está sujeto a modificarse, son propuestas, en arqueología pues seguimos con los trabajos, haciendo excavaciones, en algunos casos ciertos edificios se van confirmando de su existencia, otros quizás no tengamos elementos para poderlos identificar en este momento, pero de alguna manera pues se va enriqueciendo el conocimiento del centro ceremonial. Tenemos, esto es el límite del espacio sagrado de la ciudad de Tenochtitlan, sobre un plano actual, ¿no? de la zona urbana, de un espacio específico del centro histórico de la ciudad. Por acá tenemos la Plaza de la Constitución, a un costado Palacio Nacional, y bueno, esta plataforma es lo que está delimitando y encerrando los diferentes edificios, ¿no? O templos, y tenemos como el edificio más emblemático es el Templo Mayor, ¿no? Que está por este lado, en este extremo, y al frente se encuentra el Cuauhxicalco, que está al pie de la escalinata, en un eje que coincide con el adoratorio del dios de la guerra. Posteriormente tenemos el Huayzonpantli, que presenta una orientación que va de norte a sur. Aquí quisiera aclarar que no conocemos las características reales del Huayzonpantli. Recordemos que después de la caída de Tenochtitlan, pues se viene pues todo un proceso de destrucción de los edificios, de los templos, de los palacios, de las esculturas, de las representaciones de dioses,
y pues se trató de destruir toda esta evidencia, y con todos esos materiales se va a edificar la nueva ciudad, las nuevas casas que van a habitar pues en este caso los soldados españoles que llegaron a este lugar. Bueno, entonces esto sería tentativamente la forma del Weyson Pantli. Es una estructura rectangular, quizás de alrededor de 40 metros de longitud y alrededor de unos 16 metros de ancho. Desde luego que estas son estimaciones que nosotros hacemos, pero eso todavía habrá que precisarlo en trabajos futuros. Y en el predio de Guatemala número 24, que sería este pequeño espacio que está representado en color verde, es el predio que trabajamos, y que aquí se encuentra pues una sección de lo que fue el Weyson Pantli. Después tenemos el juego de pelota, el templo de Hécate, que está a un costado del juego de pelota y que están paralelos, pero aquí observemos cómo se va conformando este paisaje ritual, ¿no? Esta geografía ritual en la que pues hay una relación entre los diferentes edificios, ¿no? Como es el Cuauhxicalco, el Zompantli y el juego de pelota. Y tal como lo mencionan las fuentes, sobre todo Sagún, ¿no? Que habla pues de las fiestas y de lo que se hacía y de los edificios, ¿no? Que pues de alguna manera tienen relación en estos templos, ¿no? En cuanto al sacrificio humano, por ejemplo, en el Templo Mayor, y que los cráneos pues eran colocados en el Weyson Pantli. En el juego de pelota también se llevaba a cabo pues ciertos sacrificios, y las fuentes dicen que los cráneos, algunos quizás eran exhibidos en el Gran Zompantli. Entonces, pues hay pues toda esa relación entre todos estos edificios. Esta es una reconstrucción, es hipotética, ¿no? Con los nuevos datos, desde luego que lo que tenemos a nivel arqueológico pues son los cimientos, son los desplantes de estos basamentos, pero hay algo muy importante que ya podemos ir ubicando espacialmente, ¿no? La ubicación de estos edificios, y consideramos que pues se ha tenido pues un avance muy relevante en los últimos años, y desde luego que esta información pues no termina, nos hace falta mucho por conocer. Cada vez que llevamos a cabo excavaciones nos sorprendemos de la gran riqueza arqueológica que existe, y de todas estas maravillas y de todos estos edificios que son mencionados incluso por los mismos soldados españoles, ¿no? Y por los mismos cronistas frailes que describen muchos de estos edificios, y que la arqueología nos ha permitido pues ir identificando todas estas construcciones. Aquí tenemos al centro del Zompantli, ya su ubicación podríamos decir correcta con relación al Templo Mayor y con el juego de pelota. Este es el predio, es un edificio histórico que quisiera decirles que venimos trabajando desde el año 2015 hasta el día de hoy, ¿no? Porque los trabajos estos son a largo plazo, la rehabilitación de estos edificios, pues muchas veces tienen problemas estructurales, entonces pues se requiere hacer la recimentación de este edificio, y pues hay que estar al pendiente haciendo un seguimiento de esos trabajos. Ha habido diferentes trabajos arqueológicos. Lo que hoy hacemos, bueno, es la consecución de otros trabajos que iniciaron otros arqueólogos, como es el caso de don Leopoldo Batres, que a principios del siglo XX, el arqueólogo de aquel momento hizo una supervisión de los trabajos que se estaban haciendo sobre la calle de Guatemala, que se trataba en la construcción de un drenaje para saneamiento de esta parte de la ciudad. Entonces, don Leopoldo Batres pues se dio la tarea de recabar información, de estar al pendiente de cuando se estaba haciendo esta zanja, y para registrar
por los diferentes elementos o vestigios arquitectónicos, así como también ofrendas o esculturas que se fueron detectando. Entonces, Leopoldo Batres pues registra estos elementos más o menos en el mismo predio afuera. Se trata de aquí hace un fragmento de una construcción, de una plataforma con esculturas en forma de cabezas de serpientes. Y estas esculturas hoy se encuentran en el Museo Nacional de Antropología. Son grandes esculturas de cabezas de serpiente que fueron elaboradas de basalto. Entonces, hoy sabemos que lo que encontró don Leopoldo Batres forma parte del Weyson-Pantry, ¿no? En su momento, él seguramente no lo supo porque no había, tanta información o más elementos como los tenemos el día de hoy, pero creo que fue importante, pues, este registro porque don Leopoldo, pues, se encontró con el Weyson-Pantry, aunque en su momento no lo supo de qué edificio se trataba. Don Manuel Gamio hizo excavaciones entre 1913 y 1914 en el predio que se ubica en el número 22, que está colindando con el que estamos trabajando, que es el número 24. Podríamos decir que están juntos, están pegados. Entonces, don Manuel Gamio ahí también hizo un rescate arqueológico, se hizo una obra nueva, se construyó un edificio, entonces hizo la intervención y se encontró igualmente con una plataforma, con su límite norte, con algunas braseros y ofrendas que detecta. Tampoco supo que se trataba del Weyson-Pantry, pero también se encontró con los restos de este Zompantli, ¿no? Con los trabajos del metro, esto fue entre los años de 1967 y 1968, de la línea 2 que va de Tasqueña hacia Tacuba. Este eje del metro pasa por atrás de la Catedral Metropolitana y continúa sobre la calle Guatemala. Entonces, se hizo un rescate arqueológico en aquellos años que estuvieron a cargo del arqueólogo Jordi Bussinier y hace el registro de lo que fue viendo durante esta obra, ¿no? Entonces, por aquí aparecen algunos elementos que seguramente tienen relación con el Weyson-Pantry. Desde luego que esto hay que trabajarlo con mucho mayor detalle porque hay que tener precisión en cuanto a las profundidades de estos vestigios para poderlos contrastar y poderlos correlacionar con el edificio que hoy estamos tratando, ¿no? Este es el interior del edificio, ¿no? De Guatemala número 24. Entonces, pues hicieron toda una serie de sondeos arqueológicos en prácticamente todo el predio, pero cuando ya detectamos en un sondeo arqueológico en este pasillo de cientos de fragmentos de cráneos, que son alrededor de 11,000 fragmentos de cráneos, desde luego que el número es mucho menor de individuos, ¿no? Estoy hablando de fragmentos, ¿no? De cráneos, pero desde ese momento para nosotros fue muy significativo porque de inmediato nos dimos cuenta que ya estábamos en las inmediaciones del Zompantli. Ahora había que detectar el edificio, la estructura arquitectónica, ¿no? Por ello se trazó una cala que va de norte a sur al centro de este pasillo y se detectó el límite del Zompantli. Zompantli en realidad es un edificio muy bajo, se trata de una plataforma de quizás de 70 centímetros de altura, muy pequeño, podríamos decir muy poca altura. Aquí lo relevante pues es la empalizada, ¿no? Y con los cráneos que eran exhibidos en el Zompantli, ¿no? Entonces, tenemos aquí diferentes momentos del sistema constructivo del Zompantli, de esta plataforma, restos del piso de lajas de basalto, que nos está mostrando que se trata de un espacio abierto, de una plaza, y de otros momentos ya más tardíos, podríamos decir también del contacto, ¿no? Ya cuando inicia la época virreinal. Aquí quisiera comentarles que es sumamente interesante
el momento justo entre lo prehispánico y lo virreinal. Los arqueólogos nos enfrentamos a una dificultad para poder diferenciar lo prehispánico con lo virreinal, pero en el momento de lo que conocemos como el contacto, ¿no? En ese momento justo, las diferencias no son muy evidentes, pero es posible, ¿no? Poder darnos cuenta pues de todo este proceso de destrucción de los edificios y el inicio de las nuevas construcciones. Estos son detalles de la plataforma, son sillares de basalto, de tesontle, con recubrimiento de estuco, y bueno, toda la técnica constructiva que empleaban los mexicas en el espacio sagrado. En estas imágenes pues vemos ya lo que nos llamó mucho la atención, son estos orificios, estas huellas de orificios que tienen alrededor de 25 centímetros de diámetro y que están separadas entre 80 centímetros o 90 centímetros de distancia y que son las huellas de los postes de estas maderas que debieron, por las dimensiones, por el espacio de estos orificios, debieron ser postes pues un tanto altos, de 4 o hasta 5 metros de altura, ¿no? Estos postes ya no los encontramos, tenemos las evidencias únicamente pues de estos orificios, se hicieron la toma de muestras para su identificación y bueno, desde luego que estos orificios continúan pues por debajo de la calle de Guatemala, en el edificio vecino, que es el número 22, y entonces, de inmediato esto nos estaba dando una pista de lo que teníamos, ¿no? Que se trata del Huayzonpantli, pero en un sondeo empieza a aparecer un muro circular hecho de cráneos humanos, totalmente de cráneos que están unidos con argamasa de arcilla y cal. Esto francamente nos sorprendió mucho porque es un gran muro, ¿no? Que tiene 1,60 metros de espesor y casi 2 metros de altura, y son cientos y cientos de cráneos humanos. Y pues al consultar las fuentes históricas, pues había que revisar todo lo que tuviéramos a las manos para poder pues ver de qué se trata, ¿no? Entonces, pues nos dimos cuenta que hubo un soldado que vino con Hernán Cortés, que se llamó Andrés de Tapia. Este soldado hace una descripción del Huayzonpantli y menciona que tenía 2 torres de cráneos humanos, incluso los describe a detalle, y que estas torres estaban una en el lado norte y la otra en el extremo sur. Entonces, esta torre corresponde a la que está en el extremo norte del Zompantli, de esta gran plataforma rectangular. Deben existir los restos de la otra torre de cráneos, que debe estar dentro del área del jardín de la Catedral Metropolitana. Por ahí deben existir restos de la otra torre de cráneos humanos. Es un muro totalmente circular, de casi 5 metros de diámetro, son 4,70 centímetros, 4 metros con 70 centímetros de diámetro, presenta un círculo interno, aquí lo podemos apreciar, es un círculo totalmente cerrado, ¿no? Con los cráneos y lo que fueron los rostros, como si estuvieran observando hacia el centro de este círculo, y pues se tienen cráneos pues del sexo masculino, femeninos, y cráneos pues podríamos decir de no adultos, ¿no? Algunos podríamos decir niños, ¿no? Que conforman esta fachada interna, y como si estuvieran observando hacia este círculo interno de este muro circular, ¿no? Y presenta pues toda una serie de etapas constructivas, de tramos de construcción de la torre,
y estamos trabajando en ello para poder determinar pues las características de esta torre. Este es un detalle de la fachada interna de este muro de cráneos y pues son impresionantes, ¿no? Por sus características y que pues son en esta pequeña sección o en este pequeño círculo pues son alrededor de 100 cráneos lo que tenemos, ¿no? En esta pequeña fachada interna. Se hizo el registro con todos los compañeros, pues ha sido pues un equipo muy numeroso que han colaborado y a quienes pues agradecemos mucho su participación, su colaboración y también pues muchos investigadores que se han venido integrando y que se está continuando con estos trabajos que son a largo plazo, ¿no? Por la complejidad y por la importancia de este hallazgo, pues se requiere de continuar y de programarnos que se trata de un trabajo que nos va a llevar pues mucho tiempo, ¿no? Para hacer un trabajo pues lo más completo que sea posible. Entonces, pues tenemos aquí el registro de los cráneos, ¿no? De los que se fueron levantando, no todos se levantaron, ¿no? Desde luego, pero tenemos pues pues tenemos el registro en plano de cada uno de estos cráneos que íbamos observando durante la excavación. En este DAI podemos ver los diferentes momentos constructivos. Tenemos una primera torre con su fachada, ¿no? Con estos cráneos. Parece ser que esta es la altura de este primer momento. Después hay una ampliación hacia el exterior y tenemos otra ampliación igualmente hacia el interior. Y podemos ver en esta imagen cómo están colocados los cráneos con sus orificios en los temporales y parietales y como si estuvieran observando hacia el exterior. Lo que tenemos aquí es una remodelación, es una otra etapa constructiva, ¿no? Que se suben los rellenos y el nivel de piso y estos quedan como si quedaran, podríamos decir, como en el núcleo del último edificio o la última etapa constructiva del Wilson Pantry, ¿no? De las últimas etapas. Entonces, estas torres, en realidad lo que se trataba era que se observaran que los individuos o las personas pudieran observar pues estas torres circulares de cráneos y que pues debió haber sido impactante, ¿no? Un mensaje muy, muy fuerte, muy profundo es sobre lo que aquí tenemos. Quisiera comentar que estos cráneos originalmente estuvieron exhibidos, por lo menos en su gran mayoría, fueron exhibidos en la empalizada y cuando se venían los eventos, las fiestas o cuando se llevaban a cabo sacrificios humanos, grupos de cráneos los bajaban los sacerdotes de la empalizada y eran depositados en estos muros circulares, ¿no? Eran a manera de depósito, eran pegados y eran colocados, depositados y aquí quedaban, ¿no? Todos estos cráneos. Este es un acercamiento de la primer torre como que nos muestra sus características, ¿no? Cuando se estuvo excavando, hemos tomado pues una muestra hasta este momento de 184 cráneos, ¿no? Que se están trabajando y seguimos avanzando con el registro de estos materiales, ¿no? Este es un detalle, un acercamiento de los cráneos, ¿no? En donde pues están aglutinados con arcilla y cal. Aquí se puede ver, en algunos casos todavía se alcanzan a ver hasta las manos de las personas que los fueron pegando, ¿no? Queda la impronta en algunos casos de cuando los unieron. Esto es para ejemplificar. Esta es la sección de la torre que nosotros excavamos del año 2015 para acá.
quiero comentarles que seguimos con los trabajos, ¿no? Porque las obras arquitectónicas del edificio continúan y nosotros seguimos pues con los trabajos, ¿no? Atendiendo las necesidades de los mismos, del mismo edificio histórico, de lo que pretenden hacer los ingenieros, y nosotros hacemos la parte arqueológica y pues buscar las soluciones para conservar estos vestigios y también dar soluciones para que puedan llevar a cabo sus trabajos de rehabilitación del edificio histórico. Entonces, esta es una sección que se ha trabajado. Tenemos pues una estimación, desde luego que aquí quisiera aclarar, no son datos concretos y precisos, pero tenemos una estimación de alrededor de 800 a 1000 cráneos en esta sección. Ya hemos detectado los límites, podríamos decir, del 80% de esta torre circular, ¿no? De cráneos, porque se han llevado a cabo sondeos arqueológicos en diferentes puntos de la misma torre para tratar de limitarla. Aquí esta imagen que fue elaborada por la arqueóloga Lorena Vázquez Ballín, pues muestra los diferentes momentos constructivos de esta torre de cráneos, ¿no? Tenemos el círculo interno que está marcado en color negro y delimitado por una línea blanca. El color verde es la fachada, ¿no? De una primera torre. Después tenemos una ampliación y con sus diferentes fachadas, igualmente de los diferentes momentos constructivos de esta torre de cráneos. Este es un detalle, ¿no? Muy esquemático, pero que nos da pues una idea de estas fachadas, ¿no? De esta fachada externa de esta torre de cráneos humanos. Se hizo el registro por medio de escáner láser, ¿no? Que nos ayudó la coordinación de monumentos históricos del INAH, que nos han apoyado y que se tiene pues el registro de estos elementos. Bueno, como les comentaba, fue Andrés de Tapia que menciona acerca, que él es el que mejor describe, porque menciona el Gran Zompantli, pues diferentes soldados españoles, como es Bernaldez del Castillo, Bernardino Vázquez de Tapia, Hernán Cortés, pero es Andrés de Tapia quien describe mejor el Zompantli, ¿no? Entonces, este soldado pues dice que se trata de pues un edificio que está frente, podríamos interpretar que está frente al Templo Mayor, y que habla que se trata de una especie de teatro grande hecho de cal y piedra, y que por las gradas de este edificio se encuentran muchas cabezas de muertos pegadas con cal. Es decir, que nos está diciendo que el Zompantli tenía cráneos humanos empotrados en los muros, incluso en las escalinatas, ¿no? Que nosotros considera, aunque no lo hemos visto, pero estamos seguros que así fue, que había cráneos humanos exhibidos igualmente en la arquitectura del Zompantli. Y bueno, y describe pues la empalizada, las mismas torres, ¿no? Estas torres de cráneos y que pues por ejemplo aquí habla de que de los cráneos, ¿no? Que están hechos dos torres hechas de cal y de cabezas de muertos, sin otra alguna piedra y los dientes hacia afuera, en lo que se puede parecer, y las vigas apartadas una de otra, poco menos una vara de medir. Entonces, está hablando de estas torres y de la misma empalizada, ¿no? Y bueno, dan algunos datos pues muy exagerados en cuanto a la cantidad de los cráneos que eran exhibidos en las torres. Sabemos que había 7 zompantlis dentro del recinto sagrado de Tenochtitlan, y que cada uno de estos zompantlis estaban dedicados a un dios en particular, ¿no? Desde luego que el Zompantli, bueno, el más grande era el Zompantli, el que estaba dedicado a Huitzilopochtli.
Quisiera comentarles que no se han detectado los otros zompantlis. Este es el primero, ¿no? que hoy sabemos de su existencia, pero deben existir los otros 6 zompantlis que deben estar en diferentes puntos de lo que fue el recinto sagrado. Este es en un laboratorio provisional donde pues, los compañeros antropólogos físicos que son coordinados por el doctor Jorge Gómez Valdés y ahí aparecen los colegas antropólogos físicos como son Abel Vadillo, Rodrigo, eh, que está, el compañero Rodrigo, antropólogo físico, Debbie Ábrego, que también están haciendo pues las primeras intervenciones a estos cráneos que ya fueron registrados y fueron levantados de la torre y que pues fueron sometidos a un proceso de limpieza, de unión, porque aparentemente los vemos completos, pero estaban fragmentados y hubo la necesidad de, pues primero pasaron por el área de restauración, se les hizo la limpieza mecánica y fueron nuevamente unidos y para poder continuar con los estudios de todos estos cráneos, ¿no? Se ha hecho el análisis de una muestra de alrededor de 90 cráneos, ¿no? En donde, pues, los compañeros antropólogos físicos están haciendo el registro por medio de cédulas de las diferentes evidencias que presentan los cráneos, ¿no? El análisis y, bueno, las diferentes evidencias del raspado, del corte, cuando se llevó a cabo el desollamiento de los cráneos y con pues, las diferentes características que presentan estos cráneos. Esta es otra muestra de estos cráneos. Este que aparece al centro es de un muy pequeño, ¿no? Podríamos decir de un niño, ¿no? Del cráneo. No sabemos si estuvo exhibido en la palizada, o quizás no, pero se encontró asociado a la torre de cráneos y pues aquí en las diferentes imágenes se muestran las evidencias pues de corte, algún golpe y bien. Esto únicamente es para mostrar los cráneos. Estos son de Veracruz, del Zapotal, con las diferentes huellas de corte y pues al parecer no presentan un orden. Seguramente tiene que ver con aspectos rituales, pero no se observa un orden en estos cortes que se le hicieron en los cráneos, ¿no? Tenemos una reconstrucción, desde luego que muy preliminar, que estamos haciendo con el arquitecto Luis Rosell Bermúdez, de cómo pues, pudo haber sido el Zompantli y desde luego que esta reconstrucción está sujeta a modificación con base a los nuevos hallazgos que van a ocurrir y que seguramente vamos a complementar las características de este edificio. Pero de alguna manera, pues ya se puede tener una idea, aunque muy general, de cómo era el Zompantli y que seguramente los Zompantlis de Mesoamérica, como de Chichén Itzá, de Tula, de Oaxaca, debieron, aunque algunos eran mucho más complejos, otros quizás más sencillos, pero en cuanto a su función debieron ser un tanto parecidos, ¿no? De estos edificios. Entonces tenemos aquí ya las torres de cráneos, la empalizada, la torre sur y las plataformas con las cabezas de serpiente en estas esculturas que se encontraban alrededor de los muros. Esta es una imagen, ¿no? Que es del siglo XIX, de finales del siglo XIX, que es una obra de Adriano Sueta y que se encuentra en el Museo Nacional de Historia. Aquí lo interesante, que aunque es muy, pues, no es muy apegado a la realidad, pero lo interesante es que aparece la torre de cráneos, ¿no? Ahí está, arriba de la plataforma.
seguramente consultaron fuentes históricas y trató este pintor de hacer la reconstrucción del Zompantli con la torre de cráneos humanos, de esta fachada externa, y por acá aparecen los cuerpos de individuos. Hay algunos con barba, ¿no? Que pues pueden ser representaciones de soldados españoles, y los sacerdotes aquí llevando a cabo la decapitación, ¿no? de estos individuos. Regresando nuevamente con el plano del recinto sagrado, pues vemos que pues la relación que existe con el sacrificio humano, como es el juego de pelota, ¿no? Y el Zompantli. Entonces, pues se habla, ¿no? En las fuentes de cómo cuando se da muerte a Coyolxauhqui, pues se lleva a cabo sacrificio humano en el juego de pelota. Diferentes fuentes hablan igualmente tanto del juego de pelota como del Zompantli, como es el caso de Alvarado Teso Somoc. Hay otros cronistas como Francisco López de Gómara, José de Acosta y bueno, el mismo Alvarado Teso Somoc, que hablan pues sobre que nos dan información acerca del Zompantli. Esta es una representación del Códice de Durán. Vemos ahí en un extremo el Templo Mayor con sus dos adoratorios, ¿no? Aquí está Huitzilopochtli, y en este extremo está Tlaloc, y aquí aparece el Güey Zompantli con esta empalizada con diferentes niveles, aquí de travesaños, de cráneos, que tiene quizás hasta, creo que son alrededor de 11 niveles de estos cráneos, ¿no? En diferentes códices, como es el caso del Borbónico, donde aparece el Templo Mayor y una representación de una deidad que es Titil, que está, Yamatecutli, que está sobre el Zompantli. Aquí se ve la plataforma con unas cabezas aquí de esculturas que están en los extremos, en las fachadas, y aparece la representación de esta deidad, ¿no? Que está sobre el Zompantli. Al parecer se trata del Templo Mayor. Evidencias del juego de pelota, igualmente, que hemos trabajado ahí en la misma calle de Guatemala, en el predio marcado con el número 16, se detectó el costado norte del juego de pelota. Se trata de una plataforma con escalinatas y que pues está delimitando esta plataforma la cancha, ¿no? Que también se detectó el muro en talud, que es el costado norte de la cancha del juego de pelota, y presenta diferentes etapas constructivas. En total tenemos 3 etapas constructivas de este juego de pelota. Y bueno, estas representaciones del mismo juego de pelota y que tiene asociación con el Gran Zompantli, ¿no? Ahí aparecen en esta imagen del Códice Mayabequiano, donde aparecen los cráneos de decapitados, y en las otras imágenes que ya son muy conocidas también, donde brota la sangre en los cuellos, ¿no? Torrentes de sangre que tienen relación con la fertilidad de la tierra, ¿no? Y que las mismas fuentes lo mencionan, de esa relación que existía entre la decapitación y también con el gran Zompantli, y algunas otras representaciones, como es el Códice de Borgia, que igualmente pues presenta imágenes que tienen que ver con esto, ¿no? Bueno, el Zompantli pues tiene todo un simbolismo, lo que se está trabajando, como es la estructura circular de cráneos, la misma empalizada, y que sabemos que se asocia con los frutos, con los árboles, ¿no? Con las calabazas, ¿no? Que puede ser la representación de una planta de calabazas, y que las calabazas pues son los mismos cráneos que son exhibidos, y que también presentan pues estas banderas que tienen que ver con el sacrificio humano y con la guerra, de esa relación que existe
y a un costado, aquí podemos ver un cuerpo humano con decapitado, ¿no? Entonces, en esta imagen que es de Ixtapantonco, en el Estado de México, pues, es muy representativa de lo que pues es el Zompantli. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver. El Zompantli, pues en realidad se trata pues de un edificio que sirve para dar vida, para regenerar vida, para volver a dar vida, volver a ser guerreros, ¿no? Para que continúe este ciclo de vida y pues estar generando individuos o gente también para la guerra, ¿no? Bien, pues tenemos, pues hay muchas representaciones del Zompantli con Tlahuizcalpantecutli, ¿no? Con Venus igualmente, pues sabemos de esa relación que se tiene, aparecen las representaciones del Zompantli, pues por ejemplo en el Códice Borbónico, y, perdón, pues la idea es pues darles a ustedes un panorama general de lo que estamos trabajando. Quisiera comentarles que seguimos con las actividades del programa de arqueología urbana. Este trabajo que está siendo pues coordinado pues por un servidor en el programa de arqueología urbana y con la arqueóloga Lorena Vázquez Ballín, que hoy pues no le fue posible estar con ustedes por cuestiones de salud, pero pues agradecemos mucho su atención y vamos a continuar con las investigaciones de este importante edificio que es el Gran Zompantli y pues seguramente en trabajos futuros vamos a tener pues mayor información para tener un conocimiento más amplio tanto del edificio como de los mismos individuos que fueron sacrificados en Templo Mayor y que sabemos por las fuentes históricas que la gran mayoría de estos pues seguramente eran guerreros, eso no lo sabemos exactamente, también pues quedan todavía muchas preguntas por saber quiénes son estos individuos, de dónde vinieron, de dónde los trajeron, si son de aquí, si otros pues son foráneos y pues es todo pues un equipo muy amplio, no únicamente de arqueólogos, de antropólogos físicos, nos están colaborando otros especialistas, ya se está trabajando pues en los estudios genéticos y de isotopía. Queremos irnos con mucho cuidado para tratar pues de tener una información pues muy amplia acerca pues de todos estos individuos que pues fueron sacrificados, que son dones o regalos que en su momento se hicieron a su Dios y para que su Dios pues fuera benéfico con los seres humanos y pues con la vida, seguir generando vida, que es lo que se trataba, más que ser un templo de muerte, pues es un templo de vida, lo que se está generando y es un espacio sumamente sagrado lo que fue el Zompantli. Pues es todo lo que puedo comunicarles y agradecer pues a todo el equipo de investigadores y personal de apoyo que colaboran en este proyecto y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Muy, muy interesante la plática. Tenemos varias preguntas, y bueno, eres taquillero y bueno, ahí te mandan saludos, muchísimos saludos. Nada más la primera que vamos a mandar Jimena Chávez, que está por ahí pendiente. Gracias, muy amable. Un saludo. Dice que no pudo meterse, pero bueno, que está escuchando. Gracias a ti. Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas. Déjame. Y después vamos a mandar los saludos. Bueno, hay una pregunta de Mauricio Guadarrama Guerrero. Dice que dónde estaban los 4 Coatlicue. ¿Perdón? Mauricio Guadarrama Guerrero pregunta que dónde estaban los 4 Coatlicue. O las 4 Coatlicue. ¿Las 4 Coatlicue? Sí dijo.
Bueno, conocemos la gran escultura de Coatlicue, ¿no? Que hablando a nivel arqueológico, que se encontró en el Zócalo, en la esquina sureste, y que pues actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Pero no se ha encontrado algo más que tenga que ver con Coatlicue. Muy bien. Rodrigo García Espinosa dice, buena tarde. En el Museo Nacional de Antropología se exhibe un cráneo hecho de cerámica. Es probable que el Zompantli, muchos de los cráneos exhibidos en esta plataforma fueran de cerámica y o de piedra de Tezontle. Sí, en el costado norte del Templo Mayor se encuentra un altar Zompantli, ¿no? Que es cuadrangular, es pequeño, y que en sus costados presenta incrustados esculturas de cráneos humanos, son de basalto, de piedra, pues de tesontle o basalto, y pues era muy común, ¿no? Incluso en las excavaciones que estamos llevando a cabo, frecuentemente encontramos representaciones de cráneos humanos en piedra. En cerámica también se han encontrado en otros lugares, en otros sitios arqueológicos de Mesoamérica. Aquí quisiera aclarar que el Zompantli no es particular de los mexicas, es una tradición mesoamericana que la encontramos en las diferentes culturas, en los diferentes pueblos. Existen representaciones de Zompantlis, ¿no? Entonces, por eso es que es muy común detectar representaciones de cráneos en otros lugares. Claro. Bueno, Adolcel pregunta cuántos cráneos hay en el Zompantli y si alguno de ellos pudo haber sido de españoles. Es muy probable que en este Zompantli de Tenochtitlan se hayan exhibido cráneos de españoles, ¿no? Tenemos referencias para el Zompantli de Tlatelolco, ¿no? En el Códice Florentino hay una imagen donde aparecen exhibidos cráneos de soldados españoles, incluso de caballos, ¿verdad? Desde luego que todo esto tiene que ver con la cosmovisión mexica, ¿no? Del por qué fueron exhibidos, ¿no? ¿Verdad? Porque finalmente cumplieron con esa función de ser dones o regalos a sus dioses. Y en el caso del Huayzompantli de Tenochtitlan, no hemos encontrado evidencias de cráneos de soldados españoles, que es muy probable que sí los hayan existido, ¿no? Pero recordemos, por eso lo decía en un principio, que pues las ciudades fueron destruidas. Tenochtitlan, desafortunadamente, se destruyó, se destruyó en su mayor parte, ¿no? Lo que ellos vieron, quienes llegaron, tanto soldados españoles como los miles de indígenas que los acompañaban. Aquí, si me permiten, quisiera aclarar que en realidad esto fue una subversión indígena, ¿no? Para tomar Tenochtitlan, finalmente tuvo que ver pues, estos grandes ejércitos de indígenas que se le unieron a Cortés desde Veracruz en su trayecto hacia Tenochtitlan y que querían liberarse del yugo al que estaban sometidos, ¿no? Por parte de los mexicas. Entonces, en realidad, quienes llevaron pues, a cabo esta conquista fueron los mismos indígenas, desde luego que liderados por Hernán Cortés. Entonces, pues en el Huayzompantli podríamos decir que pues se destruyó, lo destruyeron, todos los cráneos que estaban, que en ese momento eran exhibidos tanto en la empalizada como en las torres, pues fueron destruidos y es lo que nosotros encontramos durante las excavaciones, ¿no? Aparte, ¿qué etapa constructiva es? Perdón, Sí, miren, definir las etapas constructivas es bastante complicado, ¿no? Tenemos 3 etapas constructivas del Zompantli. Desde luego que debemos ser muy cuidadosos en cuanto, al parecer lo que tenemos es más o menos de la etapa 6, de 1486 a 1502, época de Ahuitzol. Es probable que existan otras etapas anteriores y ello pues se irá precisando con el avance de las investigaciones, ¿no? Muy bien, gracias.
Luisa Verónica Ramírez, buenas tardes. ¿Qué aspectos de paleopatología se encontraron en los cráneos? Bueno, estamos, que no podemos generalizar, se están haciendo los estudios, ¿no? En términos generales podemos decir eh, que eran gente muy sana, ¿no? Todos los individuos que están ahí, en términos generales, son gente muy sana, ¿no? Desde luego que eh, eh, la gente como que no presenta evidencias de huellas de haber padecido graves enfermedades, ¿no? Desde luego que los trabajos van a continuar y seguramente pues vamos a tener pues mucho mayor información. Claro, Gracias. gracias. Bueno, más preguntado, ¿a dónde es el que se puede visitar? Bueno, miren, hay el interés por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia que en este espacio se convierta en por lo menos una sección de un espacio museográfico, ¿no? Desde luego que se tendrá que ser muy bien analizado, muy bien estudiado por especialistas, qué se puede mostrar y qué no se puede mostrar. Al tratarse de un hallazgo sumamente relevante, consideramos que sí es importante, ¿no? Que pues la gente pueda tener ese acercamiento y poder conocer pues este espacio. Desde luego que tendrá que ser pues con las condiciones pues eh, que se tengan que hacer para que pues esto pueda ser visitable, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Que una sección se pueda mostrar al público. Bueno, pues, imagino que una ventana arqueológica o algo como lo que está en el Centro Cultural de España, ¿no? Que está ahora sí que a un Sí, costado. en el Centro Cultural de España, afortunadamente, quedó un espacio, pues podríamos decir, pues bien, ¿no? En general, que está protegido, que está vigilado, que está siendo monitoreado y que, pues, ha funcionado, ¿no? Entonces, podría ser un espacio similar. Entonces, esperemos. Jazz Jiménez, buena tarde. ¿Se tiene el estimado de cráneos femeninos y masculinos? ¿Alguno de los dos predomina en cantidad? Sería muy aventurado dar cifras porque podemos dar porcentajes, pero esos porcentajes están cambiando porque los trabajos continúan y lo que decimos en este momento puede ser después distinto, pero podemos decir que así en términos generales tenemos alrededor de un 70% del sexo masculino y un 30% del sexo femenino, ¿no? Y un 10% sería, pues, no adultos de estos. Bueno, Mauricio Guadarrama, Guerrero, tengo entendido que Saburo metió un escáner y que si tiene alguna imagen más clara de templo de la Gran Tenochtitlán. Sí, se está haciendo un trabajo por parte del doctor Leonardo López Luján y doctor Saburo Sugiyama, que están haciendo un levantamiento, pues, con mucha precisión de los diferentes vestigios del recinto sagrado. Estamos colaborando con ellos en este registro y efectivamente se ha hecho este levantamiento, ¿no? Muy bien. Déjame... Bueno, esta creo que ya había respondido, pero... Leslie García, que se conectó un poco tarde. Dice, pero ¿hay mención del Wayson Pantley en alguna crónica o documento etnohistórico? ¿Perdón? Leslie García dice que se conectó un poco tarde, Sí. pero que si hay mención del Wayson Pantley en alguna crónica o documento histórico. Por supuesto, sobre todo Fray Bernardino de Sahagún habla del Wayson Pantley, ¿no? El mismo Durán. Tenemos, bueno, lo que... Desde luego hay que tener mucho cuidado con lo que refieren los soldados españoles, porque ellos traen otra visión, ¿no? Y ellos lo que querían, pues, era
pues buscar los pretextos para llevar a cabo la conquista. Entonces, pues debemos ser muy cuidadosos, pero desde luego que es información que se tiene y que pues nos sirve a nosotros para poder saber, ¿no?, de los edificios o de lo que se trata, y pues sí hay muchas referencias, tanto de soldados españoles como en los cronistas religiosos y en los mismos códices, ¿no? Mauricio Guadarrama Guerrero dice: las medidas del Weston Pansy corresponden a las que mencionan, como el caso de los otros monolitos como Cuauhtécutli, que tiene tres corazones de alto. ¿Tres corazones de alto? No entendí muy bien, pero... Miren, en cuanto al recinto sagrado y sus diferentes edificios, creo que aquí lo que es una maravilla es que toda esta información se va complementando día a día. Esto que nosotros estamos haciendo hoy, podríamos decir que es resultado del trabajo que iniciaron otros arqueólogos, de don Leopoldo Batres, Manuel Gamio, y toda una serie de arqueólogos del siglo pasado, el siglo XX, y se va enriqueciendo y se va armando todo este rompecabezas, ¿verdad? Y seguramente lo que nosotros estamos diciendo hoy, dentro de algunos años, ¿no?, o 100 años o más, seguramente otros arqueólogos van a confirmar o a ampliar toda esta información, ¿no? Porque nosotros no podemos conocer, por ejemplo, el Zompantli en su totalidad. Como ya les había comentado, no sabemos sus dimensiones exactas. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no lo hemos excavado todo, ¿no? Nosotros quisiéramos. Desafortunadamente, no es difícil porque recordemos que estamos en una zona urbana y es un lecho lacustre, es un suelo muy inestable y no podemos ampliarnos, ¿no? Pero aquí lo importante, pues, es contribuir, presentar toda esta información. Por ejemplo, hoy sabemos dónde está el Zompantli, de su ubicación espacial, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, seguramente, pues en un futuro esta información se va a complementar. Claro. A ver. Lourdes Ruiz Aguirre. Saludos, muy interesante su presentación. Felicitaciones. ¿Los Zompantli contienen los cráneos desde la fundación de Tenochtitlan? No lo sabemos, pero seguramente, pues sí, debe haber, pues es como el mismo Templo Mayor, ¿no? Como lo dicen las fuentes, que construyeron primero un templo mayor muy humilde, muy sencillo, de materiales perecederos, seguramente ni con piedra, ¿no? Debió haber sido de materiales perecederos, como son madera, a lo mejor algunos alineamientos, pero pues un templo muy pequeño y muy sencillo, que fue creciendo y se fue hasta que se convirtió en un verdadero, pues, gran basamento, ¿no?, de materiales, de constructivos, de piedra, de cal, de estucos, de murales. Entonces, lo mismo ocurre con todos los edificios. El Zompantli, sabemos que en pueblos o poblaciones pequeñas, en época prehispánica, sus Zompantlis eran sumamente sencillos, ¿no? Quizás apenas una pequeña plataforma y algunos postes, algunas de empalizada, también muy pequeña, pero en el caso de Tenochtitlan, pues debió haber sido pues un edificio, el Zompantli, muy espectacular, muy impactante, ¿no? Por el poder, por la que tenía pues el pueblo mexica de ser pues también un pueblo guerrero dedicado a la guerra y que pues y también era un mensaje de control y de sometimiento de los pueblos, ¿no? Alicia Bonfil: ¿todos los cráneos eran desollados antes de ser exhibidos en el Zompantli, o existe la posibilidad de que también se exhibieran con las cabezas con tejido? Pues generalmente pues eran desollados, ¿no? Y se observa una alta manipulación de los cráneos, todos los cráneos, pero pues esto ya de post-mortem, ¿no? Que fueron manipulados
pues incluye el desuello, de ser desollados, ¿no? Entonces, es lo que pues llaman los antropólogos físicos, que eran esqueletizados, o sea, eran limpiados, ¿no? Para poder ser exhibidos. En su gran mayoría, pues consideramos que así fue. Claro. Bien. Sí, y hay huellas del proceso, ¿no? Es lo que ponías en la diapositiva de todo este proceso de descarnación, toda esta cuestión que, pues, aparte ya era como el final, ¿no? Como la parte final, no, no ya estaban en la empalizada, sino ya estaban en la parte donde sería parte del mismo templo. Sí, fue post-mortem, ¿no? Mucho de esto. Adolcel, no hay ningún registro histórico donde se plantee si los aztecas trataron de negociar una rendición diplomática para salvar la ciudad de Tenochtitlan. ¿No buscaron una negociación con los españoles para una rendición que no llevara a la destrucción de la ciudad? Bueno, miren, fue un evento, podríamos decir, muy fuerte lo que ocurrió. Eh, eh, pues llegan, imagínense ustedes que llegan, pues, otras gentes, otra civilización, entonces debió haber sido muy impactante. Pero también los mexicas pues tenían sojuzgados pues a millones de gentes, ¿no? En Mesoamérica eran cerca de 400 pueblos tributarios que fueron conquistados por los mexicas pues el tributo que tenían que rendir pues era mente severo, ¿no? Entonces, lo que todos estos pueblos indígenas vieron con la llegada de Hernán Cortés finalmente fue una salvación, una liberación para ellos, ¿no? Una oportunidad de liberarse. Entonces se le unieron, pues fueron miles y miles de indígenas, ¿no? Que fueron quienes llegaron en cuando llega Hernán Cortés y con su reducido grupo de soldados que lo acompañaban, ¿no? Entonces debió haber sido un evento sumamente fuerte, y imagínense, y también la impresión, ¿no? De ver gente desconocida que nunca se había visto, pues con sus armaduras, con sus armas, con sus caballos. Entonces debió haber sido algo sumamente fuerte. Y desde luego que los mexicas trataron de detenerlos, buscaron todos los medios por detenerlos, por salvar, proteger su pueblo. Pues finalmente pues no fue posible y ocurrió todo esto cuando pues los mismos pueblos indígenas que se unieron pues fueron finalmente quienes contribuyeron en su mayor parte para que cayera Tenochtitlan. Claro. Bueno, Gerardo Mancera bueno, dice: felicidades a los ponentes, estupenda información. Siempre les he dicho a mis turistas que vivimos en México en un museo al aire libre, bueno, la pregunta es: ¿tienen alguna fecha aproximada para el término de los trabajos? Y bueno, lo de disfrutar del hallazgo, pues ya lo contestaste hace rato. Sí, bueno, nosotros no tenemos fecha para la culminación de los trabajos. En el programa de arqueología urbana, nosotros estamos supeditados a las obras, ¿no? Nuestras actividades son podríamos decir, de seguimiento, ¿no? Tanto de obras públicas o privadas que tienen la necesidad de rehabilitar edificios, construir nuevos edificios, de cuando hacen obras públicas como son rehabilitar las plazas o cambios de drenajes en las calles. Entonces, es cuando nosotros intervenimos y el PAU pues es un programa permanente del INAH, ¿no? Entonces estamos siempre pendientes con todo el equipo de trabajo para atender pues todas estas necesidades. Y recordemos que el centro histórico pues fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987, ¿no? Y que tiene pues una gran riqueza arqueológica en el subsuelo, muy importante de lo que fue pues esta gran ciudad de Tenochtitlan, pero también tenemos evidencias de la época virreinal, ¿no? De esta primera ciudad virreinal, que allí están las evidencias en el subsuelo, y de otros momentos posteriores. Entonces,
pues creo que es bien importante pues hacer pues todo este seguimiento y el programa de arqueología urbana, sus actividades son de rescate y salvamento arqueológico. Donatiu Blakowski, saludos Raúl. Para el 2021 nos sorprenderás con un nuevo hallazgo. Pues ¿y qué puedo decirle? Seguimos trabajando y seguramente van a ocurrir nuevas cosas, nuevos hallazgos, porque pues nuestro trabajo, quisiera comentar que nos apasiona. Nosotros fuimos formados como arqueólogos y todo el equipo, ¿no? Entonces nuestra misión es tratar de investigar, pero también de proteger el patrimonio, que son restos arqueológicos que se encuentran en el subsuelo, pero que son muy importantes conservarlos porque son nuestra herencia, es herencia, pues, ¿no?, de esta ciudad, y que, pues, en algunos casos, no siempre, desde luego, vale la pena que sean exhibidos. Desde luego que, pues, para que algunos vestigios puedan ser exhibidos, tienen que pasar por todo un proceso de análisis, de opiniones de especialistas, de la institución, y que pueda, pues, se puedan ser exhibidos. Claro. Bueno, es Mauricio Guadarrama Guerrero y se pregunta si es cierto que eran Tlacotin. ¿Perdón? Mauricio Guadarrama pregunta que si es cierto que eran Tlacotin. ¿Quién? Los tlatoanis, no sé, pues bueno, los tlatoanis son los que tienen la palabra, ¿no? Es el máximo señor. En el caso del Zompantli, pues no, pues no creo que tenga una relación, ¿no?, con esto. Claro. Lourdes Ruiz Aguirre. ¿Los Zompantli y palizadas eran exclusivas de Tenochtitlan o se tiene registro de otras culturas que lo implementaron? En Mesoamérica, prácticamente todos los pueblos, ¿no? O en las grandes, o los pueblos más importantes, cabeceras, no sé, pero se tiene evidencias desde el preclásico superior. Hay evidencias de Zompantlis y en las diferentes culturas, ¿no? Entre los mayas, los toltecas, en el occidente de México también se han encontrado Zompantlis, entre los mexicas. O sea, es una tradición mesoamericana. Desde luego que el sacrificio humano tampoco es particular de Mesoamérica, es parte de la historia de la humanidad, el sacrificio humano. Hay evidencias que se ha llevado a cabo en otras culturas, en otros pueblos, en otras latitudes del mundo también. Claro. Agustín Ortiz Butrón dice, ¿se sabe el tamaño aproximado del Zompantli? Sigue por la calle de Guatemala y se mete en terrenos de catedral. ¿Se ha seguido de técnicas geofísicas? Sí, bueno, pues un saludo a Agustín. Él también es parte del equipo, ¿no? Con estos registros y efectivamente ya se ha estado trabajando y se ha hecho pues ya algunos análisis que todavía pues están en curso y Agustín y el doctor Barba también pues nos han apoyado, ¿no? Y no únicamente con el Zompantli, con más edificios dentro del recinto sagrado, ¿no? Entonces, pues con toda esta información, pues esperemos que en un futuro podamos también hacer trabajos arqueológicos en el espacio de la Catedral Metropolitana. Sería muy interesante. Laura Lucero Hernández, ¿cuándo comenzarán los proyectos para Templo Mayor? Los proyectos, bueno, nosotros, bueno, aquí habría que pues aclarar que estamos viviendo una situación pues no difícil, ¿no? Es una realidad. Desde luego que pues seguimos trabajando, ¿no? En el programa de arqueología urbana, como nuestra modalidad está, podríamos decir que está supeditada
a las obras, ¿no? Y las obras, pues esas continúan, ¿no? El día de hoy. Este, las obras, quiero decir, cuando pues, están construyendo un nuevo edificio o que tienen que rehabilitar un edificio histórico, pues ahí estamos, ¿no? De esa manera nosotros, en este momento, desde luego que teniendo pues pues hasta donde es posible, las precauciones, pero estamos atendiendo estas necesidades. Claro, es un trabajo constante y permanente, ¿no? Lo que se Así tiene es. esto es... Sí, sí, claro. Bueno, última pregunta y después vamos con los saludos y felicitaciones. Gracias. Ricardo Leonel buenas tardes. ¿Cuál es la hipótesis respecto al origen étnico de las personas expuestas en el Wayson Pantry? Bueno, pues agradecer esta pregunta. Yo creo que pues hay muchas cosas que todavía tenemos que entender, quisiéramos entender todo, pero como les decía, pues esto pues va a ser un trabajo que nos va a ser a largo plazo. Es muy probable que tengamos individuos de muchas regiones tributarias, sobre todo de las regiones tributarias de los pueblos mexicas. Debemos tener gentes que vienen o que fueron traídos de diferentes regiones, ¿no? Eso es algo que habrá que tendremos que pretendemos conocer. Desde luego que esta información pues tendremos que contrastarla, ¿no? Tanto con los mismos huesos y con las fuentes históricas. Claro, porque se puede tener gente de las mismas guerras floridas, gente que fue sacrificada, gente que Así fue es. comprada o comerciada como esclavo. O sea, tienes inclusive individuos infantiles, ¿no? Sí, y gentes igualmente de aquí del centro de México, ¿no? Claro, ahí sería interesante ya a futuro hacer un análisis de ADN para poder corroborar por lo menos alguna, o de estroncio y todo esto para poder corroborar Sí, sí, claro. Yo la tengo ubicación. nada más Bueno, entonces vamos, pregunta. sí, perdón. Sí, no, bueno. Además de cráneos, ¿no han encontrado algún otro segmento óseo entre la argamasa o en las columnas? No, todos son cráneos y algunas cervicales, ¿no? Que es lo único que tenemos, ¿verdad? Y algunos otros elementos arqueológicos, como son algunos malacates de barro, pequeñas navajillas de obsidiana, que están asociados y que deben tener pues toda una importancia, ¿no? Ahí simbólica con relación a esto. Claro. Ok, gracias. Bueno, pues vamos con los saludos. Tenemos un saludo de Raúl Doro, desde Buenos Aires. Un saludo Gracias. de Toño, desde Cancún, por aquí, Gracias. Sí. del Museo Maya de Cancún. Enrique Torreones González. Saludos, mi buen Raulito. Quintana Roo te espera. Gracias, gracias. Y un saludo a Antonio. Antonio Reyes, saludos a todos desde Quintana Roo. Siempre es un gusto poder conocer lo que se está haciendo en la Gran Tenochtitlan. Enhorabuena, Raulito. Gracias. Mariana Puga también manda saludos. Este es de Diana Moreiras, muchos saludos a Raúl desde Canadá. Muchas gracias por Gracias. compartir Un con saludo. nosotros. Es en verdad fascinante. Un saludo también a Diana. Blanca América Rojo, también buenas tardes. Sandra Leite, saludos desde Lisboa y gracias. Gracias. Perdón, es que como están revueltos con los... también hay un saludo de Sandra Elizalde desde Canadá. Bueno, y se preguntó qué parte falta. Bueno, ya dijiste que falta. Es un cuarto nada más, un pedacito, ¿no? Así es. Es una sección del Zompantli, Claro. la esquina noreste. Isaac Aquino, excelente trabajo, Raúl. Gracias. No. Ahí está Jimena Chávez. Muchas felicidades a ti y a tu equipo. Excelente trabajo. Saludos.
Gracias y un saludo a Jimena. Luis Ángel Sánchez Osornio, muy interesante. Blanca América Rojo, muy buena charla, muchas gracias. Marco Antonio Cervera Obregón, saludos. Gracias. Un saludo. Alicia Bonfil, también cordiales saludos a Raúl y a Jorge. Saludos. Gracias, igualmente un saludo a Alicia. Verónica R. León, saludos desde Texas. Gracias. Enrique Terrones González, excelente exploración e investigación. Gracias y un saludo. Por ahí mandaba un saludo también Ortiz Vitrón, que, bueno, saludos a Vicky, a ti y a mí. Y bueno, vamos a ver. Así lo pasamos. Luis Yuri Sánchez Segura, saludos, casi doctor Archer, saludos también. Marco Santos, saludos a mi estimado Raúl. Gracias y un saludo a Marco. Saludos a Agustín Ortiz Butrón, saludos para los tres. Gracias. Leslie García, gracias, saludos desde el Perú. Luisa Verónica Ramírez, excelente presentación, felicitaciones, saludos desde Bogotá, Colombia. Gracias y un saludo. Carlos Gustavo Yustel, gracias por la presentación, sumamente didáctica y explicativa, y me parece que es de Uruguay. Argentina. No, Argentina, perdón. Gracias. Y Daniel Isauro, saludos desde Michoacán y felicidades. Gracias. Paola Rosana Meneses, saludos desde Tlaxcala, gracias por compartir esta información. Saludos, Antonio. Alex González Terán, saludos también. Gracias. Natalie Villarroel, saludos, excelente ponencia. Y el final. Lourdes Ruiz Aguirre, saludos, se agradece que Elina tenga la difusión y paseos culturales. Gracias. Bueno, pues ya, muchísimas gracias, Raúl. Gracias. No sé si quieras, mira, una más, un último, desde Perú. Sí. Que dice, Julie Ore, felicidades, excelente información, sigan adelante, éxitos. Gracias. Bueno, ¿algún último comentario que quieras hacer, Raúl? Sí, pues agradecer a ustedes, a ti, Jorge, Vicky, por su apoyo, a la doctora Jimena Chávez también por la invitación a participar, ¿no? Le agradezco mucho, y también a quienes nos han escuchado, tanto de aquí, pues colegas, arqueólogas de aquí de México, pues muchas gracias por habernos escuchado, y también a quienes nos escucharon de fuera de México, ¿no? Por su interés, por conocer lo que tenemos aquí en México, y que pues qué bueno que se den esa oportunidad de acercarse a nuestro pasado, ¿no? De lo que estamos haciendo en arqueología aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pues muchas gracias a todos y a ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias, Raúl. Fue un gusto escucharte y tenerte con nosotros. Gracias, igualmente, es un gusto. Igual, gracias, Raúl, y gracias, Vicky. Y bueno, lo esperamos la siguiente semana para otra plática. Y bueno, pues en este caso agradezco a la audiencia y pues que tengan muy buena noche. No te salgas, Raúl, ahorita regresamos contigo. Gracias. A todos. Gracias. Adiós.